¿Alguna vez has sentido que el dolor de la pérdida puede ser tan intenso que parece imposible seguir adelante? Que el vacío dejado por quien amamos es un agujero profundo en el pecho que parece nunca cicatrizar. ¿Y si te dijera que, incluso en la ausencia, el amor puede ser la fuerza que nos guía más allá de la tristeza, que puede transformarse en un camino de esperanza y redención, incluso cuando todo parece perdido? Esta es la historia de Ollie y Henry, un amor que trasciende la propia muerte, un testimonio de la valentía de seguir viviendo cuando el corazón parece hecho pedazos. En este video, te sumergirás en un viaje de emociones profundas, donde cada carta dejada por Henry es un faro que ilumina la oscuridad del duelo y despierta en Ollie la fuerza para reencontrar la vida. Es una historia sobre el dolor, pero también sobre el renacer, sobre el poder transformador del amor verdadero que nunca se apaga. ¿Será que el amor puede vencer incluso a la muerte? ¿Cómo es posible seguir amando a alguien que ya se ha ido? ¿Cuáles son las pequeñas luces que nos hacen abrir los ojos al futuro, incluso cuando el pasado insiste en atarnos? Estas preguntas se irán respondiendo a lo largo de esta historia que toca el corazón y hace reflexionar sobre la fragilidad y la fuerza del amor. Prepárate para sentir la intensidad de un romance que mezcla tristeza y esperanza, pérdida y reencuentro, recuerdo y renovación. Verás que, a veces, el amor deja mensajes que llegan en el momento justo y que pueden ser la clave para transformar el dolor en vida. Antes de comenzar, deja en los comentarios la frase "Yo creo en el amor". Comparte esta creencia y únete a esta comunidad que encuentra en las historias un consuelo, un abrazo invisible, una palabra amiga. No olvides dejar tu like para que más personas puedan ser tocadas por esta historia única. Felicidades por estar aquí, formando parte de este espacio donde el amor y la emoción se encuentran. Suscríbete al canal para no perder los próximos vídeos que calentarán tu corazón y nutrirán tu alma con romances intensos, llenos de poesía y sentimiento. Recuerda, muchos buscan consuelo e inspiración, y tu apoyo ayuda a que esta cadena de bien crezca. Ahora, prepara tu corazón. La historia de Ollie y Henry va a comenzar. La habitación estaba sumida en un silencio denso, ese tipo de silencio que pesa en el pecho y parece gritar lo que las palabras no pueden expresar. Ollie se sentó al borde de la cama, con la mirada fija en una fotografía antigua, un instante congelado en el tiempo, la sonrisa de Henry tan viva como la nostalgia que ahora la consumía. Cada rincón de aquella casa llevaba una memoria, una presencia que al mismo tiempo confortaba y desgarraba su alma. En los días que siguieron a la muerte de Henry, Ollie se sintió perdida, como si le hubieran arrancado de su propia vida. La rutina, que antes compartía con el amor de su vida, se había convertido en un vacío cruel, una sucesión de momentos donde el tiempo parecía haberse detenido, las tareas diarias ya no tenían sentido, y el mundo afuera seguía indiferente al dolor que desgarraba su corazón. Fue entonces que, en una mañana gris, Ollie encontró la primera carta, un sobre sencillo, con la caligrafía inconfundible de Henry. La letra parecía danzar en la página, trayendo a la superficie memorias que aún dolían. El comienzo de una conversación silenciosa entre el pasado y el presente, y un puente construido por un amor que nunca dejaría de existir. Cada carta era un desafío, una invitación para que Ollie enfrentara sus miedos y, poco a poco, reconstruyera los pedazos rotos de su ser. Henry sabía que ella necesitaría tiempo, coraje y esperanza. También sabía que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma, se reinventa. En ese momento delicado, Ollie debía decidir entregarse al duelo que amenazaba con consumirla por completo o encontrar la fuerza para escuchar las palabras dejadas por su amado y, tal vez, redescubrir la vida que aún latía dentro de ella. Pero el camino sería tortuoso. Cada paso revelaría cicatrices antiguas, secretos guardados en el silencio y la urgente necesidad de aprender a amar de nuevo a sí misma y al mundo que insistía en continuar. Mientras sostenía la carta con manos temblorosas, una pregunta resonaba dentro de ella: ¿cómo seguir adelante cuando el amor que definía su existencia parecía ahora tan distante? ¿Y si ese viaje de dolor y esperanza fuera, en realidad, el comienzo de algo que jamás podría imaginar? Ollie sostenía la carta con el corazón apretado,
La caligrafía familiar parecía palpitar en las delicadas líneas que Jerry escribió. Sabía que cada palabra era más que tinta sobre el papel. Era un pedazo de su alma, un fragmento del amor eterno que le dedicó incluso antes de partir. Él sobresusurraba promesas de consuelo, pero también desafiaba su espíritu a confrontar el dolor que insistía en permanecer. La primera carta comenzaba con una invitación. Mi amada, sé que la oscuridad parece infinita ahora, pero dentro de ti hay una luz que nunca se apagará. Ollie sintió una lágrima deslizarse por su rostro, como si ese gesto de cuidado, aun después de la muerte, pudiera llenar el vacío que parecía consumir su esencia. El duelo era una tormenta implacable, y Jerry sabía que ella necesitaba aprender a navegar por esas aguas turbulentas. Las palabras de su esposo traían recuerdos dulces y dolorosos, memorias de momentos simples y profundos, el suave toque de sus manos, las sonrisas compartidas en mañanas tranquilas, los planes que nunca se realizarían. Cada línea la llevaba a revivir el amor que le fue arrebatado, pero que permanecía grabado en su piel y en su corazón. Pero la carta no era solo un baúl de recuerdos, era una brújula, una guía para que Ollie encontrara fuerzas en medio del caos. No tengas miedo de llorar, mi querida, el llanto es el lenguaje del alma herida, y cada lágrima es un puente hacia la sanación. Estas palabras, escritas con ternura, resonaban en su pecho y despertaban algo que no había sentido en días, el permiso para sentir, para vivir su dolor sin ahogarse en él. Sin embargo, el camino hacia la renovación era incierto y doloroso. Ollie comprendió que para reencontrar la alegría tendría que permitir que la tristeza existiera, pero no la dominara. Jerry sabía que su viaje sería lento, lleno de altibajos, y que cada carta sería una etapa de ese proceso de renacimiento. Entre lágrimas y suspiros, cerró los ojos y susurró el «Te amo», que cerraba aquella carta, como si pudiera sentir su presencia aún allí, sosteniendo su mano invisible. Era un vínculo silencioso, un recordatorio de que el amor verdadero nunca desaparece. Mientras el sol se ocultaba lentamente, Ollie sintió por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, podría encontrar un camino para seguir adelante. Un camino pavimentado por las palabras de Jerry, por una fuerza que hasta entonces desconocía dentro de sí misma. El sutil aroma del café llenaba la cocina mientras Ollie, aún con las manos temblorosas, desdoblaba la segunda carta. La tinta, ahora un símbolo de esperanza, traía una invitación a mirar hacia adentro, no solo hacia el dolor, sino hacia la fuerza que guardaba silenciosamente. Jerry, con su sensibilidad única, sabía que la cura comenzaba cuando se miraba a los ojos aquello que se temía esconder. En esta carta, escribió Jerry, quiero que enfrentes tus miedos más profundos, aquellos que el duelo despertó, y aquellos que siempre evitaste. No hay vergüenza en sentir miedo, hay poder en reconocerlo. Ollie sintió el peso de esas palabras, una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Cuáles serían esos miedos? ¿Qué valentía podrían hacer de su propia sombra? Al cerrar los ojos, surgieron imágenes como destellos, la noche en que recibió la noticia de su muerte, el vacío de la casa sin su voz, el miedo a la soledad que parecía eterna. Pero junto a esos, emergían otros recuerdos, momentos en que enfrentó tormentas, desafíos y venció, incluso sin darse cuenta. El amor de Jerry era un susurro que le recordaba que no estaba sola, que la fuerza para seguir venía de adentro. La carta sugería ejercicios simples o enfrentar un miedo. A la vez, permitirse llorar, escribir sus sentimientos, buscar el silencio para escuchar su propio corazón. Ollie, hesitante, decidió aceptar el desafío. Con un bolígrafo y un cuaderno en mano, comenzó a derramar pensamientos y emociones que estaban atrapados o invisibles incluso para ella misma. Cada palabra escrita era una pequeña victoria y un paso silencioso hacia la libertad emocional. Jerry la guiaba como un faro en la oscuridad, iluminando un camino que parecía imposible de recorrer. El dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero poco a poco, Ollie se sentía menos prisionera de él. Entre los desafíos, descubrió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar a pesar de él. El amor de Jerry, traducido en palabras y gestos, se convertía en la fuerza invisible que la sostenía en los momentos en que el mundo parecía desmoronarse. Al final de esa carta, un nuevo
P.D. Te amo, cerraba el ciclo de esperanza y ternura, de una invitación para que allí se permitiera renacer de las cenizas del duelo. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente por las rendijas de la ventana, como queriendo anunciar un nuevo día, aunque tímido e incierto. Allí, envuelta en su manta, sintió por primera vez un leve calor en el corazón, una chispa que insistía en resistir la oscuridad que la envolvía desde la partida de Jerry. Era una señal pequeña, pero poderosa, de que la vida aún podía sorprenderla. Al abrir la tercera carta, sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Jerry escribía sobre la importancia de reconocer los momentos de luz incluso en las sombras más densas. Mi querida, decía él, la alegría no es ausencia de tristeza, sino el coraje de verla a pesar de ella. Busca el brillo en los pequeños gestos del día a día, pues en ellos reside la fuerza para continuar. Allí comenzó a notar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, la sonrisa amable de un extraño en la calle, el canto lejano de un pájaro, el aroma del café fresco por la mañana. Cada detalle parecía llevar una invitación silenciosa para que abriera los ojos al presente, a la belleza que aún existía a su alrededor. Las cartas de Jerry funcionaban como una guía emocional, enseñando a Ollie a cultivar la esperanza. En medio del dolor, empezó a reservar algunos minutos del día para caminar en el parque cercano, respirar el aire fresco y dejar que el silencio se convirtiera en un aliado. En esas caminatas, sentía el latir de la vida, una energía que, aunque distante, la invitaba a reencontrarse consigo misma. Sin embargo, incluso con esos pequeños rayos de luz, la sombra del duelo seguía presente, recordándole que el camino aún era largo y complejo. La tristeza no desaparecía por completo. Al contrario, parecía convivir lado a lado con la esperanza, creando una danza delicada entre el pasado y el futuro. El amor de Jerry, presente en cada carta, era el lazo que conectaba esos extremos, un puente que sostenía a Ollie mientras aprendía a vivir de nuevo, aceptando que el dolor y la alegría pueden coexistir. Al cerrar la carta, sintió una gratitud profunda, una sensación de que, a pesar de todo, comenzaba a reencontrarse. Era un proceso lento, lleno de dudas, pero también lleno de posibilidades. La mañana estaba gris, cargada de una melancolía que parecía una compañera constante desde que Jerry partió. Ollie se sentó frente a la ventana, observando la lluvia fina que caía, como si el cielo reflejara la turbulencia que sentía dentro de sí. Sobre la mesa, la cuarta carta esperaba, silenciosa, como una invitación a un nuevo desafío, un llamado a salir de la zona de confort del duelo y enfrentar la vida que seguía. Incluso sin él, Jerry escribía con su voz familiar, llena de ternura y sabiduría. Mi amada, ha llegado la hora de decidir si quieres vivir aferrada al pasado o permitir que el futuro te sorprenda. Sé que no será fácil, pero quiero que elijas la vida, con todos sus dolores y alegrías. Ollie sintió el peso de esas palabras, era como si él estuviera allí, sosteniendo su mano y pidiéndole coraje para que se permitiera algo más que simplemente sobrevivir. La decisión estaba frente a ella, continuar atrapada en los recuerdos o abrir las puertas a nuevas posibilidades, a un nuevo comienzo. Sabía que la elección no borraría el dolor ni haría desaparecer el pasado, pero tal vez era el primer paso para transformar la nostalgia en una fuerza que impulsara su existencia. Jerry, aunque ausente, estaba presente en esa decisión, guiándola para que encontrara su propia luz. Entre dudas y miedos, Ollie sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Decidió entonces dar un paso pequeño, pero significativo para reconstruir su vida. Tal vez visitar viejos amigos, retomar hobbies olvidados, o simplemente salir a pasear sin rumbo. Era el momento de permitirse la vulnerabilidad del cambio, de aceptar que el futuro podría ser diferente, sí, pero no menos digno de amor y significado. El duelo seguía presente, pero ya no sería el único protagonista de su historia. Al cerrar la carta, con un suspiro profundo, susurró para sí misma, «Estoy lista para intentarlo». Y, en ese instante, algo dentro de ella comenzó a transformarse. Después de tomar la decisión de dar el primer paso hacia la vida, Ollie sintió como la expectativa y el miedo caminaban lado a lado. El vacío dejado por Jerry parecía más grande en los momentos de silencio, cuando la casa se transformaba en un santuario de memorias que,
al mismo tiempo, confortaban y apretaban su corazón. Cada habitación guardaba fragmentos de la historia, que construyeron juntos risas, planes e incluso silencios compartidos. En las horas solitarias, Ollie buscaba refugio en las cartas que Harry dejó. Se convirtieron en algo más que palabras, eran un abrazo invisible, una presencia constante, que le daba fuerzas para seguir, e incluso cuando todo parecía derrumbarse. En cada te amo, sentía el latido de ese amor inmortal, capaz de atravesar incluso la barrera de la muerte. Pero la soledad no era solo física, también era una lucha interna. La ausencia de su esposo despertaba dudas y angustias, que la atormentaban. Él podría encontrar la felicidad nuevamente, y si el amor fuera solo un recuerdo doloroso. La batalla entre el pasado y el deseo de un futuro incierto era intensa y constante. Ollie comprendió que necesitaba aprender a convivir con esa dualidad. El amor que sentía no desaparecería, pero podía ser la base para un nuevo comienzo. Un cimiento sobre el que construir su propia vida. Era un proceso delicado, donde la nostalgia y la esperanza debían encontrar un equilibrio. Al revisar fotografías antiguas y objetos que Harry tanto amaba, sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por la pérdida, pero gratitud por el privilegio de haber vivido un amor tan profundo. Cada recuerdo era un puente entre el ayer y el mañana, una invitación a no perderse en el pasado, sino a llevarlo consigo con respeto y cariño. Después de tomar la decisión de dar el primer paso hacia la vida, Ollie sintió como la expectativa y el miedo caminaban lado a lado. El vacío dejado por Harry parecía más grande en los momentos de silencio, cuando la casa se transformaba en un santuario de memorias que, al mismo tiempo, confortaban y apretaban su corazón. Cada habitación guardaba fragmentos de la historia que construyeron juntos risas, planes e incluso silencios compartidos. En las horas solitarias, Ollie buscaba refugio en las cartas que Harry dejó. Se convirtieron en algo más que palabras, eran un abrazo invisible, una presencia constante que le daba fuerzas para seguir, e incluso cuando todo parecía derrumbarse. En cada te amo, sentía el latido de ese amor inmortal, capaz de atravesar incluso la barrera de la muerte. Pero la soledad no era solo física, también era una lucha interna. La ausencia de su esposo despertaba dudas y angustias, que la atormentaban. Él podría encontrar la felicidad nuevamente, y si el amor fuera solo un recuerdo doloroso. La batalla entre el pasado y el deseo de un futuro incierto era intensa y constante. Ollie comprendió que necesitaba aprender a convivir con esa dualidad. El amor que sentía no desaparecería, pero podía ser la base para un nuevo comienzo, un cimiento sobre el que construir su propia vida. Era un proceso delicado, donde la nostalgia y la esperanza debían encontrar un equilibrio. Al revisar fotografías antiguas y objetos que Harry tanto amaba, sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por la pérdida, pero gratitud por el privilegio de haber vivido un amor tan profundo. Cada recuerdo era un puente entre el ayer y el mañana, una invitación a no perderse en el pasado, sino a llevarlo consigo con respeto y cariño. Con el tiempo, Ollie se dio cuenta de que la vida, a pesar de sus dolores, seguía latiendo a su alrededor. Los días transcurrían entre recuerdos y desafíos, y un nuevo sentimiento comenzó a brotar tímidamente en su pecho, la posibilidad de abrirse a lo desconocido, a nuevos encuentros que podrían colorear su existencia con matices antes inimaginables. Pero esa apertura no llegó sin resistencia. El miedo al abandono, al rechazo y la sombra constante de la pérdida aún estaban presentes, como guardianes de un pasado que parecía exigir respeto y silencio. Ollie se preguntaba si su corazón aún tendría espacio para otro amor, o si podría permitirse sentir de nuevo sin traicionar la memoria de Harry. Era una batalla silenciosa, donde cada pequeño paso era una victoria sobre las dudas e inseguridades. Comenzó a asistir a encuentros sociales, retomar amistades y, poco a poco, a sentir que su alma sí podía expandirse, y sin que eso disminuyera el amor que llevaba en su pecho. Harry, en sus cartas, había previsto esa etapa del viaje. En una de ellas escribió: «Mi amor, permite que tu corazón sea vasto como el cielo, capaz de albergar tanto la nostalgia como la esperanza. No temas lo que vendrá, porque el verdadero amor es multiplicador y jamás disminuye con la distancia». Esas palabras resonaban en Ollie,
dándole valor para aceptar invitaciones, para sonreír sin culpa, para dejar que la vida la sorprendiera. El proceso no era lineal. Había días de avances y otros de retrocesos, pero cada instante era un aprendizaje profundo sobre sí misma y sobre la complejidad del amor humano. Oji sentía el corazón apretarse al darse cuenta de que, además de la tormenta interna, existía un mundo externo observando y juzgando cada uno de sus pasos. El amor que aún llevaba por Jerry parecía convertirse en un obstáculo invisible. Para quienes no entendían su dolor, un argumento silencioso que le impedía vivir plenamente el presente. Las palabras ajenas, las miradas desconfiadas y las opiniones no solicitadas formaban un mosaico de presiones que amenazaban con aprisionar su voluntad de seguir adelante. ¿Cómo puede pensar en amar otra vez?, cuestionaban algunos. Ella debería mantenerse fiel a su memoria, decían otros. Cada comentario se transformaba en una cadena que intentaba retenerla en el pasado. Pero Oji sabía que su amor por Jerry no era una jaula, sino un ala que la impulsaba a buscar la felicidad, aunque diferente, a la que vivieron juntos. El duelo no debía ser una sentencia perpetua, sino un camino personal, con altos y bajos, donde la libertad de amar de nuevo era un derecho tan legítimo como el de recordar. Internamente, libraba batallas entre la culpa y el deseo, entre el honor al pasado y la esperanza en el futuro. Era un proceso doloroso, donde cada pequeño logro venía acompañado de dudas que parecían resonar en el silencio de la noche. La valentía de abrirse a nuevos sentimientos exigía de Oji una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Fue entonces que, en otra carta, Jerry le recordó: el amor que tuvimos fue un capítulo inolvidable, pero la vida aún tiene muchas páginas por escribir. Permítete vivir sin miedo a lo que otros piensen. La verdadera fidelidad está en honrarte a ti misma. Esas palabras fueron un bálsamo para el alma herida de Oji, una invitación a romper las ataduras invisibles que la retenían. Con lágrimas silenciosas, comprendió que el amor verdadero no aprisiona, sino que libera. La noche llegó suave, con una brisa fresca que acariciaba las hojas de los árboles en el parque donde Oji había elegido encontrarse con Lucas, un amigo de larga data que, en los últimos meses, se había vuelto más presente en su vida. La invitación a salir fuera de las paredes que guardaban sus recuerdos parecía un paso audaz, casi un desafío silencioso lanzado a su propio miedo. Mientras se preparaba, un torbellino de emociones invadía su pecho, la ansiedad de exponerse a lo nuevo, el respeto por lo vivido y la cruel duda. ¿Sería justo consigo misma permitirse ese momento? La memoria de Jerry parecía susurrar en las sombras del cuarto y, al mismo tiempo, un tenue sentimiento de esperanza comenzaba a florecer. En el encuentro, las conversaciones fluyeron entre risas tímidas y silencios cargados de significado. Oji percibió que, aunque el pasado estaba allí, como una sombra delicada, había espacio para que nuevos sentimientos crecieran y sin borrar el amor que siempre guardaría. Lucas, con su gentileza y comprensión, no intentaba reemplazar a nadie, sino que ofrecía compañía y presencia a un puerto seguro donde Oji podía ser simplemente ella misma, con todas sus heridas y esperanzas. La conexión que nació esa noche no fue solo un coqueteo, fue el despertar de un nuevo capítulo, donde el amor podía manifestarse de formas diferentes pero igualmente profundas. Entre miradas y palabras, Oji sintió renovarse su valentía, una invitación silenciosa para que el corazón se abriera. Aunque con cautela, el encuentro no fue la cura definitiva, pero sí un paso fundamental para que reencontrara la vida en toda su complejidad. Cuando la noche terminó y la despedida se dio con una sonrisa suave, Oji comprendió que el camino por delante aún era largo, pero que finalmente había comenzado a caminar. El pasado permanecía intacto, un tesoro guardado con cariño, pero el presente le ofrecía posibilidades que estaba lista para explorar. Los días que siguieron al primer encuentro con Lucas fueron una mezcla de sensaciones que Oji no había experimentado en tanto tiempo. La nostalgia por Jerry permanecía como una sombra constante, silenciosa y profunda, pero ahora había un espacio nuevo, tenue y delicado, donde la esperanza comenzaba a brotar. Ese lugar dentro de ella era un territorio inexplorado, donde el amor se reinventaba en medio del dolor. Cada recuerdo de su amado esposo venía acompañado de un dolor suave,
casi un ritual de respeto y reverencia por lo que vivieron juntos. Sin embargo, cuando sus pensamientos se dirigían a Lucas, una sonrisa tímida aparecía en sus labios, un sentimiento que era al mismo tiempo extraño y acogedor, una invitación a redescubrir la alegría de estar viva. Ollie se sentía dividida entre dos mundos, el pasado que la moldeó y el presente que, con toda su incertidumbre, ofrecía la oportunidad de nuevos comienzos. Era una danza delicada, donde cada paso debía darse con cuidado para no pisar las heridas abiertas, pero también para no perder la oportunidad de crecer. Las cartas de Jerry seguían siendo una guía silenciosa, recordándole que el amor no es un recurso finito, sino una fuerza que se multiplica, capaz de sostener múltiples formas de afecto y cuidado. «Permítete ser feliz», escribió en uno de los mensajes, sin miedo a lo que el corazón pueda sentir. En esta fase, Ollie comenzó a comprender que el amor verdadero no anula los recuerdos, ni exige olvidar. Por el contrario, es una delicada red que conecta el ayer con el mañana y que solo se fortalece cuando hay valor para vivir plenamente cada momento. Al mismo tiempo, los miedos e inseguridades insistían en rondar sus pensamientos, preguntándose si estaría traicionando la memoria de Jerry, si realmente podría permitirse ese nuevo comienzo. Era un conflicto interno que exigía paciencia y amor propio. Sentada a la mesa de la cocina, Ollie sostenía una taza de té caliente, con la mirada fija en la ventana donde la lluvia caía silenciosamente. Era en ese momento de soledad cuando las voces dentro de ella se volvían más audibles, voces de miedo, culpa, esperanza y deseo. La memoria de Jerry era una presencia viva, y la idea de abrirse a un nuevo amor parecía una traición dolorosa y, al mismo tiempo, una necesidad silenciosa. Se preguntaba, ¿cómo puedo amar de nuevo sin olvidar quién fue el hombre que cambió mi vida para siempre? ¿Será posible vivir un nuevo capítulo sin borrar las páginas que escribí a su lado? Estas dudas resonaban en lo más profundo de su corazón, provocando un torbellino de emociones. Fue entonces que, en silencio, Ollie decidió iniciar un diálogo consigo misma. Reconoció que el amor no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas y bifurcaciones, que amar no es reemplazar, sino expandir, no es olvidar, sino integrar, y que el dolor y la alegría pueden coexistir como notas diferentes en una misma melodía. Pensó en las cartas de Jerry, en las palabras que le dieron valor para continuar, y comprendió que él nunca quiso que quedara atrapada en un pasado inmutable. Por el contrario, su amor era libertad, libertad para ser feliz, para sentir, para comenzar de nuevo. Con esa comprensión, Ollie comenzó a perdonarse por desear la felicidad y por querer sentir nuevamente esa llama que creía extinguida. La autoaceptación fue el primer paso para que pudiera abrir espacio en su corazón, sin miedo ni culpa. Aunque el camino fuera difícil y lleno de incertidumbres, sentía que estaba preparada para enfrentar sus propios sentimientos con honestidad y valentía. Era una invitación a vivir el presente con plenitud, honrando el pasado y acogiendo el futuro. En un café acogedor, con la luz suave filtrándose por las ventanas empañadas por la lluvia, Ollie se encontró con Lucas para una conversación que sabía necesaria no solo para ellos, sino para su propia alma. El peso de la verdad y la vulnerabilidad flotaba en el aire, mientras ella buscaba las palabras adecuadas para expresar la complejidad de sus sentimientos. Con el corazón latiendo fuerte, Ollie abrió su pecho y compartió la historia de su amor por Jerry, un amor que trascendió el tiempo y la muerte, y que seguía vivo en cada carta, en cada recuerdo, en cada «te amo» que guardaba con cariño. Habló sobre el profundo dolor del duelo, pero también sobre la esperanza que comenzaba a florecer, incluso en medio de las cicatrices. Lucas la escuchó con atención y respeto, sus ojos revelando una comprensión silenciosa que fue un bálsamo para las inseguridades que la acosaban. No quería reemplazar el pasado ni borrar las marcas que Jerry había dejado, sino estar a su lado como un compañero presente, que acepta y acoge toda su historia. En ese momento, Ollie sintió un alivio que hacía mucho tiempo no experimentaba. La sinceridad abrió puertas para una conexión más profunda, basada en la confianza y el respeto mutuo. Se dio cuenta de que si podía construir un nuevo amor sin negar ni disminuir lo que vivió. La conversación fue un hito en el camino de
Ollí un paso decisivo para que pudiera permitirse vivir plenamente, con honestidad y valentía. Era una invitación para que el amor fuera una construcción consciente, hecha de cuidado, empatía y comprensión. Mientras el café se enfriaba lentamente, ella sonrió con un brillo nuevo en los ojos, no de olvido, sino de renacimiento. El pasado seguía allí, sagrado e indeleble, pero el presente ahora tenía espacio para nuevas historias, nuevas emociones, nuevos sueños. Pocos días después de aquella conversación reveladora, Ollí se encontró frente a un desafío que ninguno de sus preparativos podría haber previsto. Una noticia inesperada sacudió su rutina y trajo a la superficie miedos antiguos que ella creía haber enfrentado, dudas sobre su capacidad para amar de nuevo y sobre el futuro que intentaba construir con Lucas. La invitación a un evento social importante surgió, una oportunidad para presentar a Lucas al círculo más cercano de amigos y familiares. Para Ollí, eso significaba mucho más que una simple ocasión, era la verdadera prueba de su coraje, de la sinceridad del nuevo amor y de la aceptación que buscaba para sí misma. Entre ansiedad y esperanza, sentía el peso de la mirada de los demás, las voces silenciosas del juicio y la responsabilidad de honrar su historia con Jerry, sin que eso se convirtiera en un obstáculo para el presente. Era una danza delicada entre pasado y futuro, entre lo que fue y lo que podría ser. Lucas, con su paciencia y apoyo inquebrantables, estuvo a su lado, sosteniendo su mano y ofreciendo palabras que eran anclas en medio de la tormenta emocional. Juntos enfrentaron el desafío, aprendiendo que el amor verdadero también es resiliencia, la capacidad de superar obstáculos y crecer a pesar de las dificultades. La noche estuvo marcada por momentos de tensión y ternura, revelaciones y descubrimientos. Ollí comprendió que el amor, para ser pleno, necesita coraje no solo para comenzar, sino para resistir las tormentas que inevitablemente surgen. Al final del evento, al mirar a Lucas, sintió la certeza de que ese camino, a pesar de los dolores e incertidumbres, valía cada paso dado. El pasado jamás sería olvidado, pero el futuro podía ser vivido con esperanza y autenticidad. Tras enfrentar el desafío de aquel evento, Ollí sintió una nueva energía latiendo en su corazón. Ella y Lucas comenzaron a construir juntos un camino que no negaba el pasado, sino que miraba hacia el futuro con ojos esperanzados y alma renovada. Cada gesto, cada conversación, cada sueño compartido era una pieza que armaba el mosaico de una vida que, aunque marcada por el dolor, ganaba colores vibrantes. Aprendieron a celebrar las pequeñas victorias, una sonrisa sincera, una tarde tranquila, un gesto inesperado de cariño. Ollí descubrió que el amor no necesitaba ser grandioso para ser verdadero. Podía residir en las cosas simples, en la complicidad silenciosa y en la presencia constante. Las cartas de Jerry seguían guardadas en un lugar especial, un santuario donde el pasado era reverenciado con gratitud y no con tristeza. El amor que sentía por él no desapareció, sino que se transformó en una fuente de fuerza que sostenía sus pasos hacia adelante. Juntos, Ollí y Lucas trazaban planes, soñaban con viajes, momentos de paz y felicidad. El dolor de la pérdida se mezclaba con la alegría del reencuentro consigo misma, creando una armonía delicada que los acercaba cada vez más. Pero el camino no estaba exento de desafíos. El duelo, aún presente en su corazón, exigía respeto y cuidado. Ollí sabía que cada día era una oportunidad de crecimiento, donde el amor renovado y la memoria del pasado podían coexistir en equilibrio. La belleza de esa construcción era justamente esa, la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, la nostalgia en motivación, y el amor en una fuerza que renace siempre que es necesario. En el silencio acogedor de la noche, Ollí se sentó en su veranda, envuelta en una manta ligera, y observando las estrellas que brillaban tímidas en el cielo oscuro. Era en esos momentos de quietud cuando su mente se volvía hacia los pensamientos más profundos, donde las emociones se revelaban en toda su complejidad: amor, nostalgia, miedo, sobre todo, esperanza. Reflexionaba sobre la jornada que había vivido, el dolor agudo de la pérdida, la fuerza que encontró en las cartas de Jerry y el despertar de un amor nuevo que la invitaba a vivir de nuevo. Cada etapa había dejado marcas y enseñanzas,
haciéndola más consciente de sí misma y de lo que realmente importaba. Oji comprendió que el corazón humano es un terreno fértil, capaz de cultivar emociones contradictorias, el pasado y el presente, la tristeza y la alegría, la pérdida y el reencuentro. Esa danza delicada formaba parte de la vida, de un proceso continuo de renacimientos y descubrimientos. En sus pensamientos surgió la imagen de Jerry sonriendo, animándola a seguir su camino con coraje. Sintió que, al honrar ese amor que nunca moriría, también estaba abrazándose a sí misma con todas sus vulnerabilidades y potencialidades. La noche parecía conspirar para ese momento de paz interior, un instante raro donde el pasado no pesaba y el futuro no asustaba. Era una invitación para que Oji se permitiera ser plena, sin prisa, sin exigencias, simplemente viviendo cada momento con autenticidad. En ese instante supo que, independientemente de los desafíos que aún enfrentaría, estaba preparada para continuar su historia, una historia donde el amor, en sus múltiples formas, siempre sería la estrella guía. Sintiendo la necesidad de no cargar más su peso sola, Oji decidió unirse a un grupo de apoyo para personas que también habían perdido a seres queridos. Fue allí, entre historias similares y miradas comprensivas, donde encontró un nuevo tipo de consuelo, la tranquilidad de saber que su dolor no era único, que otros también luchaban por transformar la tristeza en esperanza. Al compartir su trayectoria, sus cartas, sus dudas y descubrimientos, Oji se dio cuenta de que sus palabras tocaban corazones, que su ejemplo de coraje y renovación inspiraba a quienes la rodeaban. Cada relato intercambiado era un intercambio de energía vital, un acto de solidaridad que fortalecía no solo a ella misma, sino a todo el grupo. Descubrió que la comunidad se convertía en un espacio seguro para expresar sentimientos muchas veces silenciados por la sociedad: el miedo, la culpa, la nostalgia y el deseo de seguir adelante. Juntos creaban una red invisible de apoyo, donde el amor y la empatía eran la base para la reconstrucción. Oji sintió que, al abrir su corazón a los demás, fortalecía también su propio camino de sanación. El dolor seguía presente, pero ahora compartido, se hacía menos pesado, más soportable. Era un recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, la humanidad compartida es una luz que nunca se apaga. En las palabras del grupo, encontró nuevos significados para el amor y para la pérdida, no como un final, sino como una transformación. Fue una lección de vida que resonaría para siempre en su alma. Con el apoyo de la comunidad y el fortalecimiento interior, Oji se sintió más preparada para enfrentar los desafíos cotidianos. Junto a Lucas, comenzaron a construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comprensión profunda de las cicatrices que cada uno cargaba. Para ambos, el amor no era solo un sentimiento, sino una elección diaria, una construcción consciente que exigía dedicación y paciencia. Juntos enfrentaron situaciones que pusieron a prueba su resiliencia, momentos de duda, temores sobre el futuro y las inevitables memorias del pasado que, en ocasiones, invadían sus conversaciones y pensamientos. Pero, en medio de esas dificultades, encontraron fuerzas para seguir adelante, apoyándose mutuamente como verdaderos compañeros de camino. Los pequeños logros, un viaje planeado, una noche tranquila, una conversación franca se convirtieron en celebraciones del amor renovado. Oji aprendió a equilibrar el respeto por el pasado con la vitalidad del presente, mientras Lucas descubría en su historia una profundidad que enriquecía su propio corazón. Comprendieron que el amor también es un acto de valentía, del coraje de enfrentar las heridas, de aceptar las imperfecciones y de abrirse a lo desconocido. En esa construcción no había espacio para prisas ni exigencias, solo para la aceptación y el crecimiento conjunto. La historia de Oji y Lucas se convirtió en un testimonio vivo de que, incluso después de las mayores pérdidas, el amor puede renacer de formas inesperadas y bellas, iluminando el camino con esperanza y ternura. En una cena íntima, iluminada por la suave luz de las velas, Oji y Lucas reunieron a amigos cercanos y familiares para celebrar no solo una fecha especial, sino el camino que los había traído hasta allí, una trayectoria marcada por pérdidas, desafíos y, sobre todo, renacimientos. El ambiente rebosaba una energía de gratitud, esperanza y amor verdadero. Al mirar a su alrededor,
Oji sintió una emoción profunda al darse cuenta de que, a pesar de los dolores del pasado, había logrado transformar su sufrimiento en fuerza. Las sonrisas en los rostros de quienes la apoyaban reflejaban el camino recorrido, un camino que unía recuerdos queridos y nuevos sueños, creando un mosaico rico en significado. Durante el brindis, se pronunciaron palabras con sinceridad y emoción. Amigos hablaron sobre el coraje de Oji, sobre el amor que permitió florecer nuevamente y sobre la belleza de su transformación. Lucas, a su lado, sostenía su mano con ternura, compartiendo el orgullo por cada logro silencioso que ella había alcanzado. La celebración simbolizaba más que un momento festivo. Era un hito, un reconocimiento de que la vida, incluso después de las tormentas más intensas, ofrece posibilidades para renacer genuinos y llenos de significado. Oji sintió que, en ese instante, el amor de Jerry, presente en su corazón, sonreía junto a ellos, bendiciendo cada paso dado y cada sueño renovado. En una tarde tranquila, Oji se sentó frente al álbum de fotos antiguo, pasando los dedos suavemente por las imágenes que narraban su historia con Jerry. Cada fotografía era una página viva de un amor que trascendió el tiempo, un testimonio de la vida que construyeron juntos y de los recuerdos que jamás desaparecerían. Reflexionaba sobre el significado profundo de ese legado, no solo como recuerdos, sino como una base sólida que sostenía quién era y quién estaba convirtiéndose. El amor que recibió no era un peso a cargar, sino un regalo para celebrar, una fuente inagotable de fuerza e inspiración. Oji comprendió que honrar el pasado significaba permitir que los recuerdos coexistieran en armonía con las nuevas experiencias, que el amor verdadero no es estático, sino un flujo continuo que alimenta el alma y guía los pasos en el presente. Sonrió, sintiéndose agradecida por cada momento vivido y por la oportunidad de seguir adelante, llevando consigo la esencia de lo que fue, pero también la esperanza de lo que aún vendrá. Motivada por su propia transformación, Oji decidió tender la mano a quienes, como ella, enfrentaban el dolor de la pérdida y buscaban un camino hacia la renovación. Comenzó a participar en encuentros, charlas y conversaciones, compartiendo su historia de amor, duelo y renacimiento con una sinceridad que tocaba profundamente a quienes la escuchaban. Sus palabras llevaban la autenticidad de quien vivió la oscuridad y encontró la luz, y esa experiencia se convertía en un faro para quienes aún estaban en las sombras del sufrimiento. Oji sabía que el proceso de sanación es único para cada persona, pero el mensaje que transmitía era universal: el amor verdadero nunca desaparece, y la esperanza puede surgir incluso en los momentos más difíciles. Al compartir sus emociones y aprendizajes, ayudaba a otros a encontrar fuerza para enfrentar sus propios desafíos, creando una red de apoyo que fortalecía a todos. Esa conexión humana se convertía en una fuente inagotable de energía, un recordatorio de que, incluso en el dolor, la solidaridad y el afecto pueden transformar vidas. Oji sentía que, al compartir su camino, honraba no solo a sí misma, sino también la memoria de Jerry, un amor que seguía vivo, no solo en sus cartas, sino en cada vida que tocaba. Con el corazón lleno de aprendizaje y fortalecido por las experiencias vividas, Oji y Lucas comenzaron a trazar planes para el futuro, un futuro que respetaba el pasado y celebraba el presente, lleno de posibilidades y sueños compartidos. Sabían que ese camino no estaría libre de desafíos, pero estaban preparados para enfrentarlos juntos, con amor y comprensión. Mientras discutían detalles sencillos, como un viaje soñado o un proyecto de vida, Oji sentía una creciente paz al darse cuenta de que podía integrar los recuerdos de Jerry en la nueva historia que estaba construyendo. El pasado no era un obstáculo, sino una base firme que le daba seguridad para seguir adelante. Lucas, por su parte, demostraba un cariño que iba más allá de las palabras, apoyándola en cada paso y respetando el espacio que ella necesitaba para honrar su trayectoria. La complicidad entre ellos crecía, alimentada por la sinceridad y el deseo genuino de construir algo verdadero. Oji comprendió que el amor, en su esencia, es movimiento, un constante renacer que se alimenta del coraje de sentir, de perdonar y de soñar, y, en ese momento, se sentía preparada para vivir plenamente cada instante, consciente de la riqueza que llevaba en su corazón. En un día soleado,
Oji reunió a sus seres queridos en su jardín para celebrar no solo un cumpleaños, sino el renacer de su vida. La atmósfera estaba cargada de emociones, sonrisas, lágrimas contenidas y una profunda sensación de gratitud impregnaban el aire. Era un momento para honrar el amor que la había guiado hasta allí, tanto el vivido con Jerry como el que ahora florecía junto a Lucas. Las voces se entrelazaban en risas e historias compartidas, mientras Oji sentía en su pecho la certeza de haber encontrado un delicado equilibrio entre la memoria y el presente. Cada abrazo recibido era un recordatorio de que el amor, en sus diversas formas, es la fuerza que sostiene la existencia. Durante el discurso, habló con la voz entrecortada, expresando su camino de dolor, lucha y transformación. Habló sobre la importancia de permitirse sentir, de abrirse a lo nuevo sin olvidar lo que fue, y de encontrar en la esperanza el combustible para continuar. Los invitados aplaudieron emocionados, conscientes de que presenciaban no solo una fiesta, sino un renacer, una celebración de la vida que vence, del amor que persiste y del coraje que inspira. Con el paso del tiempo, Oji y Lucas aprendieron que el amor verdadero también es compañerismo en las adversidades. Enfrentaron juntos los altibajos de la vida, compartiendo sueños, desafíos y descubrimientos que fortalecieron aún más el vínculo entre ellos. La complicidad crecía cada día, alimentada por la honestidad y el respeto mutuo. Oji se sentía segura para expresar sus emociones, mientras Lucas ofrecía apoyo incondicional, reconociendo que su camino estaba marcado por un pasado único y un presente lleno de posibilidades. Descubrieron que el futuro, aunque incierto, podía construirse con confianza, siempre que caminaran lado a lado. Los momentos difíciles fueron enfrentados con paciencia y amor, y los logros celebrados con gratitud y alegría. Oji sabía que la memoria de Jerry permanecería siempre viva en su corazón, pero que el amor renovado con Lucas era una prueba de que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar y reinventarse. El tímido sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la casa de Oji, iluminando suavemente la habitación donde comenzaba un nuevo día con una mezcla de emociones que aún le llenaban el pecho. El pasado permanecía presente en su memoria, un tesoro invaluable hecho de momentos eternizados por el amor que llevaba dentro de sí. Pero, esa mañana, había algo diferente, una llama creciente de esperanza que la invitaba a mirar al futuro, con ojos renovados. Durante mucho tiempo, Oji sintió el peso aplastante de la pérdida, la sensación de estar atrapada en una tormenta donde el dolor parecía dominar todos los colores de su mundo. Sin embargo, la secuencia de cartas dejadas por Jerry se había convertido en un faro que iluminaba la oscuridad, un camino de palabras que guiaban sus pasos incluso cuando las ganas de rendirse amenazaban con vencerla. Estas cartas, cargadas de amor y sabiduría, le mostraron que el duelo no es un final, sino un proceso, una transformación lenta, dolorosa y necesaria. Ahora, al sentarse en la veranda y observar el cielo azul que parecía prometer posibilidades, Oji se dio cuenta de que estaba lista para abrazar la vida en toda su complejidad. El dolor aún formaba parte de ella, pero no la definía. El amor que sintió por Jerry se transformaba en fuerza, un combustible para reconstruirse y abrir su corazón a nuevas experiencias. La relación con Lucas, que poco a poco se profundizaba, representaba para ella no la sustitución del pasado, sino la expansión del amor que su alma era capaz de sentir. Era la confirmación de que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar, de sanar y renacer. Oji sabía que el camino no sería lineal. Días de alegría y esperanza se alternarían con momentos de nostalgia y tristeza, pero había aprendido a acoger todas esas emociones, reconociendo que cada una de ellas formaba parte del viaje de ser humana y de permitirse vivir plenamente. En sus pensamientos, agradeció a Jerry, no solo por la vida que compartieron, sino por el legado de amor y coraje que le dejó, un legado que trascendería el tiempo y que continuaría inspirándola en cada paso del camino. En ese instante, Oji hizo una promesa silenciosa a sí misma, vivir con autenticidad, amor y gratitud, honrando el pasado mientras construía un futuro lleno de posibilidades. El tímido sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la casa de Oji, iluminando suavemente la habitación donde comenzaba un nuevo día con una mezcla de emociones que aún le llenaban el pecho. El pasado permanecía presente en su
Memoria, un tesoro invaluable hecho de momentos eternizados por el amor que llevaba dentro de sí. Pero, esa mañana, había algo diferente, una llama creciente de esperanza que la invitaba a mirar al futuro con ojos renovados. Durante mucho tiempo, Oji sintió el peso aplastante de la pérdida, la sensación de estar atrapada en una tormenta donde el dolor parecía dominar todos los colores de su mundo. Sin embargo, la secuencia de cartas dejadas por Harris se había convertido en un faro que iluminaba la oscuridad, un camino de palabras que guiaban sus pasos incluso cuando las ganas de rendirse amenazaban con vencerla. Estas cartas, cargadas de amor y sabiduría, le mostraron que el duelo no es un final, sino un proceso, una transformación lenta, dolorosa y necesaria. Ahora, al sentarse en la veranda y observar el cielo azul que parecía prometer posibilidades, Oji se dio cuenta de que estaba lista para abrazar la vida en toda su complejidad. El dolor aún formaba parte de ella, pero no la definía. El amor que sintió por Harry se transformaba en fuerza, un combustible para reconstruirse y abrir su corazón a nuevas experiencias. La relación con Lucas, que poco a poco se profundizaba, representaba para ella no la sustitución del pasado, sino la expansión del amor que su alma era capaz de sentir. Era la confirmación de que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar, de sanar y renacer. Oji sabía que el camino no sería lineal. Días de alegría y esperanza se alternarían con momentos de nostalgia y tristeza, pero había aprendido a acoger todas esas emociones, reconociendo que cada una de ellas formaba parte del viaje de ser humana y de permitirse vivir plenamente. En sus pensamientos, agradeció a Harry, no solo por la vida que compartieron, sino por el legado de amor y coraje que le dejó, un legado que trascendería el tiempo y que continuaría inspirándola en cada paso del camino. En ese instante, Oji hizo una promesa silenciosa a sí misma, vivir con autenticidad, amor y gratitud, honrando el pasado mientras construía un futuro lleno de posibilidades. En la quietud del atardecer, Oji encontró un momento de profunda paz, sentada en su lugar favorito del jardín, rodeada de las flores que había comenzado a cultivar hace poco. El aroma suave de los pétalos se mezclaba con la brisa ligera, creando una atmósfera propicia para la reflexión y el reencuentro consigo misma. Era un espacio donde los recuerdos y los sentimientos se entrelazaban en una danza delicada, permitiendo que su alma se expresara libremente. Recordó cómo todo parecía imposible justo después de la pérdida de Harry, como el mundo había perdido sus colores y la vida parecía una secuencia interminable de días grises. Pero, con el tiempo, cada carta, cada paso, cada lágrima y cada sonrisa la llevaron a descubrir una fuerza interior que antes desconocía. Oji comprendió que ese viaje doloroso también era una oportunidad de crecimiento, una invitación a reinventarse y a conocerse más profundamente. La sensación de reencuentro no era solo con la persona que había sido antes de la pérdida, sino con una versión más completa y resiliente de sí misma. Reconocía sus cicatrices no como marcas de debilidad, sino como símbolos del coraje que tuvo para enfrentar el duelo y para permitirse amar de nuevo. Ese proceso le daba un renovado sentido de identidad y propósito. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, Oji sintió una inmensa gratitud por todo lo vivido y por lo que estaba por venir. Sabía que el camino sería desafiante, pero estaba lista para seguir adelante, confiada en su capacidad de transformar el dolor en aprendizaje y el amor en fuerza vital. En ese momento, sonrió al futuro, acogiendo la esperanza y la determinación, consciente de que cada nuevo amanecer era una oportunidad para celebrar la vida, el amor y a sí misma. En una tarde serena, Oji se encontró con Lucas en un café acogedor, un refugio donde podían entregarse a la conversación sin prisas, con la tranquilidad de quienes construyen algo verdadero. Sentada frente a él, sentía la seguridad que provenía de la transparencia y el respeto mutuo, una base sólida que les permitía compartir no solo sus sueños, sino también sus vulnerabilidades. Oji abrió su corazón, revelando la profundidad de la transformación que había experimentado desde la pérdida de Harry. Contó sobre el dolor que aún residía en su pecho, pero también sobre la luz que comenzaba a brillar, resultado del proceso de sanación que atravesaba con coraje y determinación. Habló de las cartas, o de los recuerdos,
de las noches de reflexión y de las pequeñas conquistas que la hacían sentirse viva nuevamente. Lucas la escuchó atentamente, sus ojos transmitiendo una mezcla de admiración y ternura. Comprendía que aquel no era un amor simple o lineal, sino una construcción compleja y bella, marcada por el respeto al pasado y la esperanza en el futuro. Su presencia era una invitación silenciosa para que Ollie continuara abriéndose, sabiendo que allí había un espacio seguro para todas sus emociones. Juntos comenzaron a proyectar sueños compartidos, planes de viajes, nuevas experiencias, momentos de descubrimiento. Ollie sentía que, al compartir su renovación interior, fortalecía no solo su relación, sino también su propio compromiso con la vida. Lucas, por su parte, encontraba inspiración en la fuerza de ella, un amor que lo desafiaba a ser mejor cada día. En ese encuentro, el amor que unía a Ollie y Lucas ganó una nueva dimensión, una mezcla de comprensión, apoyo y deseo genuino de construir un futuro que honrara todas las historias que cada uno llevaba consigo. Los días siguientes trajeron un desafío inesperado para Ollie y Lucas, una situación que puso a prueba la fuerza de la relación que habían estado construyendo con tanto cuidado y dedicación. Un imprevisto en el trabajo de Lucas requirió que se ausentara por un periodo prolongado, dejando a Ollie frente a una nueva prueba, lidiar con la distancia física y el vacío emocional que esto causaba. Los primeros momentos fueron difíciles. Ollie sintió su ausencia como un eco doloroso que despertaba inseguridades y miedos antiguos. La soledad parecía más intensa y la nostalgia se convertía en una presencia casi palpable, recordándole las pérdidas que ya había enfrentado. Sin embargo, esta vez no estaba sola ni desamparada. Había en ella una fuerza nueva, fruto del viaje de sanación que había recorrido. Mantuvieron contacto constante, usando mensajes, llamadas y videollamadas para acortar la distancia y alimentar la conexión que habían creado. Cada palabra intercambiada era un puente construido sobre el abismo que la separación física generaba, un recordatorio de que el amor verdadero resiste incluso frente a las adversidades. Ollie aprendió a confiar en el compromiso de Lucas y, principalmente, en sí misma. Sabía que el miedo podía surgir, pero que su elección de amar de nuevo era más fuerte que cualquier duda. La experiencia reforzó